buenos días. Les damos la bienvenida a los amigos presentes y a las personas que nos acompañan a través de todo el mundo en las redes sociales, Facebook. Señores, esta es la última entrega de 4 entregas que hemos tenido respecto al 30 aniversario de la Alianza por la Democracia. Josefina Calzado les acompaña. Hoy el tema que estaremos tratando es muy importante. Estaremos hablando de política, sociopolítica y su visión sobre la izquierda en toda América Latina. Para ello, tenemos con nosotros al sociólogo político, vicepresidente del Consejo Nacional por el Cambio Climático y presidente de la Alianza por la Democracia, al doctor Max Puig. Bienvenido. Bueno, doctor, la experiencia no se improvisa y vamos a entrar en materia, porque este es un tema muy importante que tiene mucho, pero mucho de dónde agarrar. Vamos a empezar de inmediato hablando del cambio de modelo sociopolítico y económico en toda América Latina. ¿Cuál es el aporte que la República Dominicana puede hacer para otras naciones a través de su exposición como experto y conocedor de la materia? Gracias, Josefina. Lo que debo decir al respecto es lo siguiente. República Dominicana, como la mayor parte de las naciones de América Latina, vivimos en sociedades en las que pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Son sociedades caracterizadas por la desigualdad social y por consiguiente son sociedades fracturadas. Son sociedades donde hay rupturas internas, donde hay grandes distancias entre los que viven en privilegios y la mayor parte de la población que vive en medio de un mar de necesidades. Y en ese sentido, esto es el resultado de la forma en que está organizada la sociedad. Y la sociedad, tal como está hecha, es decir, está organizada para que se reproduzca su forma de existencia. Hay todo un sistema, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sistema de ideas, para que la sociedad que existe siga existiendo y que los que tienen privilegios los sigan teniendo. En República Dominicana, en particular, el modelo que ha prevalecido en los últimos 60 años es un modelo en el que ha habido crecimiento económico, ha habido crecimiento de las riquezas, pero al mismo tiempo que han crecido las riquezas se ha reproducido la pobreza. En la Alianza por la Democracia nos hemos planteado transformar ese modelo justamente para hacer de la nuestra en República Dominicana y de las demás sociedades de América Latina sociedades más justas, sociedades más equitativas. Y es lo que ha planteado la Alianza por la Democracia, es su propósito, pero transformar el modelo en base al cual está organizada una sociedad significa transformar sus estructuras económicas, sus modos de producción, sus modos de intercambio económico, pero también significa cambiar su modo de organización política y su sistema de ideas, su forma de pensamiento. Desde ese punto de vista, la APD plantea el cambio de modelo en República Dominicana, pero que sea un cambio del modelo económico, del modelo político, del modelo social y sobre todo de las formas de pensamiento. En América Latina se está dando un proceso en esa dirección con diferentes manifestaciones según las características propias, particulares de cada país. En un país como el Perú de hoy, es decir, por primera vez la población autóctona, por primera vez los pueblos originarios del Perú han podido acceder al gobierno. Al cabo de 200 años de independencia política, por primera vez los pueblos originarios de Perú acceden al gobierno. Pero lo mismo ha pasado en Bolivia, se están dando transformaciones importantes, en Perú, en Colombia está sucediendo otro tanto, de manera que hay en América Latina
por decirlo de alguna manera, repitiendo lo que se dijo hace 60 años, es decir, esta gran humanidad ha echado a andar. Nosotros en la Alianza por la Democracia formamos parte de ese proceso de cambios, de ese proceso de transformaciones, y eso lo expresamos a través de esa necesidad, de esa política de cambiar el modelo existente en nuestro país. Muy bien, doctor. Doctor, hace aproximadamente una década, un poco más de una década, la Alianza por la Democracia pues estuvo promoviendo un modelo de cambio económico, político, social para la República Dominicana. Fue un rol muy importante para aquellos tiempos, porque vemos que hoy día se está cumpliendo, o sea, se están dando, el escenario está yendo a favor de que se cumpla eso que ustedes hace más de una década habían propuesto. Todo esto es resultado de un análisis, de una interpretación de la realidad. Como decía hace un momento, República Dominicana ha crecido mucho económicamente durante las últimas décadas, mientras se ha ido al mismo tiempo reproduciendo la pobreza. Ahora, ese crecimiento económico se ha dado en desmedro de la naturaleza y de la propia gente. Todo este crecimiento económico se ha dado a costas de la destrucción de la plataforma natural que nos permite vivir, pero también a costa del sufrimiento de las personas. Nosotros, una franja importantísima de la población vive en condiciones precarias. Incluso, esto solamente como ejemplo, en el actual gobierno se han incrementado los aportes, las transferencias de recursos, las transferencias condicionadas a unas 500.000 familias. Hoy día, más de 1.300.000 familias de la República Dominicana reciben un subsidio mensual. Pero si nosotros multiplicamos 1.300.000 por 4, que es el promedio de miembros de una familia aproximadamente, nosotros tenemos que más de 5 millones de personas están recibiendo algo del gobierno, es decir, 1.500 pesos mensuales. Lo que quiere decir que la mitad de la población está recibiendo un subsidio mínimo a causa de sus condiciones precarias de pobreza. Es decir, la mitad de la población. Y nosotros pensamos que esto es producto de ese modelo, de esa forma de organización social injusta. Hay que transformarla. Nosotros aspiramos a una sociedad en que no haya que darle tarjetas a nadie, porque todo el mundo tiene lo suficiente para vivir con decencia, para vivir con dignidad. Entonces, ese planteamiento de la Alianza por la Democracia, de que nosotros propugnamos por un cambio de modelo, es decir, es un planteamiento, es decir, justamente que es una política central de la APD. La sociedad en la que vivimos es una sociedad injusta, en el que una franja considerable de la población vive condiciones de explotación, condiciones de discriminación, condiciones que no son acordes con la dignidad humana, y nosotros entendemos que esa sociedad hay que transformarla para que vivamos en una sociedad más justa, más equitativa, en las que a todos y todos nos dé gusto vivir. Muy bien, doctor. Doctor, hablar de política socioeconómica de izquierda, un cambio de modelo en estos tiempos, en toda América Latina, sería un gran reto. ¿Cuáles serían los 3 ejes fundamentales que la Alianza por la Democracia aportaría para poder lograr ese objetivo? Bueno, en primer lugar yo quisiera decir algunas palabras sobre esto de derecha e izquierda. En general, esto viene históricamente de la época de la Revolución Francesa, hace más de 200 años, 200 y tantos años, cuando en la Asamblea Revolucionaria en Francia se sentaron de un lado los partidarios del rey, los partidarios de las posiciones más conservadoras, y se sentaron a la izquierda los partidarios del cambio, de las transformaciones. En ese sentido, cuando se habla de derecha, se habla de los que son partidarios de políticas conservadoras,
y los que son de izquierda de políticas de cambio. Ahora, esto hay que verlo en los diferentes contextos. Es decir, lo que era el cambio hace 100 años, ahora puede ser, lo que era algo muy revolucionario hace 100 años, hoy puede ser conservador. Pero en sentido general, los partidarios de que la sociedad injusta se mantenga, se reproduzca, asumen políticas de derecha. Los que son partidarios de que la sociedad injusta sea superada, asumimos políticas de izquierda. Pero esto no es un proceso lineal que transita sin interrupciones. En realidad, en la lucha política de todos los días, pues se dan avances, retrocesos, pongo un ejemplo. Durante la dictadura de Trujillo, Trujillo representaba el orden conservador, es decir, él planteaba el mantenimiento de todo un sistema, ¿verdad?, de explotación y discriminación. En el año 1959 se produjo una expedición armada para desmontar ese sistema de la dictadura trujillista y ese sistema de explotación. Entonces, ¿quiénes se asociaron a esa expedición? Bueno, las fuerzas políticas que operaban en el exilio dominicano, las fuerzas que estaban a favor de la democracia, las fuerzas que estaban a favor del cambio. El principal partido de izquierda que había en el exilio en ese momento era el Partido Socialista Popular. Pues todos los miembros del Partido Socialista Popular, que era el partido de izquierda, se enrolaron en la expedición y murieron con las armas en la mano, o sea, para destruir la dictadura. Es claro que en ese caso, bueno, el trujillismo representaba las fuerzas derechistas del conservatismo, del conservadurismo, y los expedicionarios de junio representaban la transformación revolucionaria, la izquierda. Y así en cada momento histórico nosotros tenemos fuerzas que representan el conservadurismo, como digo, y fuerzas que representan la transformación, la izquierda, en diferentes matices, porque hay posiciones, unos son más firmes o más radicales en la posición y otros son más moderados, pero esos son los grandes campos. En el caso particular de la Alianza por la Democracia, nosotros nos definimos como una fuerza de izquierda, como una fuerza transformadora, que está a favor de justamente no solamente una América Latina, sino un mundo más justo, un mundo más equitativo. En ese sentido, todo cuanto ha hecho la Alianza por la Democracia a lo largo de su existencia va en esa dirección. Y por eso nos sentimos complacidos de que en América Latina se estén dando esos cambios. ¿Cuáles serían las medidas principales? Debo decir que no se puede disociar las medidas por las que se propugnan con la capacidad de alcanzarlas, la lucha por esas medidas. Por eso, yo señalaría que las principales transformaciones, las medidas a tomar son fundamentalmente de medidas de carácter económico para transformar el sistema productivo, para establecer más justicia. Por ejemplo, la República Dominicana es un país donde priman los bajos salarios. Es un país de bajos salarios. Es decir, y eso quiere decir que a la hora de la generación de las riquezas, el grueso de las riquezas generadas no va a los trabajadores, que son los que justamente con su esfuerzo generan las riquezas. Entonces, las primeras medidas fundamentales deben ser medidas transformadoras en el aparato productivo, en el intercambio económico, es decir, para que los que generan las riquezas también reciban la parte que le corresponda con justicia. Pero esto implica también medidas de carácter político. Hay que asegurar la profundización de la democracia, porque es dentro de un marco democrático que las sociedades tienen mayor capacidad y posibilidad de luchar por esos cambios y por esas reivindicaciones. Entonces,
profundización de la democracia, la lucha por la preservación de las libertades públicas y los derechos democráticos, por un sistema electoral más justo, por la libre asociación, por la libertad de expresión, por la libre organización sindical, todas esas son medidas de carácter progresista. Y por consiguiente están en el primer plano de las reivindicaciones del APD. Transformaciones económicas, transformaciones sociales, preservación de las libertades públicas, como digo, preservación de los derechos democráticos. Pero eso implica actuar de manera muy firme y muy clara en la batalla de las ideas. O sea, porque no va a haber transformaciones si la ciudadanía en tanto tal no se asume, si las personas no se asumen como ciudadanos. Y esto implica una toma de conciencia. Por consiguiente, la Alianza por la Democracia trabaja justamente para esa toma de conciencia, para esa sensibilización y para que justamente como resultado de esa sensibilización puedan darse procesos de organización y de movilización, porque no habrá democracia sin organización y movilización a favor de la democracia. En ese sentido, la APD es una organización que quiere cambios, transformaciones profundas de la sociedad dentro de un marco democrático. Muy bien, excelente la respuesta del doctor. A propósito, doctor, ya entrando en confianza, ¿no? ¿Qué país nos podría usted mencionar que pudiera ser tomado como modelo en los tiempos actuales, que haya tomado la iniciativa de tomar este nuevo modelo político, socioeconómico? Bueno, como te decía, Josefina, esto debe responder siempre al proceso histórico que se esté viviendo. Pero no hay algún país. Yo puse como ejemplo de hace 2 siglos lo que significó la Revolución Francesa para superar el viejo orden social de privilegios, del feudalismo y la aristocracia. Pero después se han ido dando toda una serie de procesos de transformación y en cada momento, cada proceso de esos de transformación ha servido de ejemplo. Es decir, en su momento. Y son procesos que a veces son parciales. Por ejemplo, los Estados Unidos proclamaron su independencia en el 1776. Sin embargo, pasó un siglo para que ese país, ya proclamado independiente y democrático, estableciera la libertad de los esclavos. Y hubo que esperar otros siglos para que esa decisión de que todos los hombres de que no hubiese esclavos, hubo que esperar otro siglo para que esas medidas comenzaran a hacerse efectivas. Es decir, en Estados Unidos duró 200 años. Entonces, cada gran proceso de transformaciones va sirviendo de ejemplo, va sirviendo de referencia. En el siglo XX se produjeron 2 grandes revoluciones a inicios de siglo. Se produjo la Revolución Mexicana, que fue una gran señal para América Latina, y se produjo también la Revolución Soviética, que fue la revolución más importante de todo el siglo XX. Claro, la sociedad que resultó de la Revolución Soviética tuvo muy serias limitaciones en materia de libertades, pero fue un gran referente mundial. Y en América Latina se abrió un nuevo ciclo a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Es decir, y desde hace 60 años ese país está tratando de hacer las cosas diferentes dentro de una situación de constreñimiento y de bloqueo. Sí, pero el mundo no se ha detenido en su evolución. Y hoy en día, es decir, hay procesos de transformaciones en marcha en los diferentes países de América Latina que han asumido la causa de las transformaciones. Esto desde el punto de vista, mejor dicho, por medios electorales. Y así vimos nosotros con que en toda una serie de países de América Latina, como en Venezuela, como en Brasil, como en Ecuador, en Bolivia, desde los finales del siglo pasado y los inicios de este siglo,
fueron dándose procesos transformadores en diferentes países. En algún momento esos procesos tuvieron dificultades y algunos pensaron que había terminado el ciclo progresista en América Latina. Hoy día estamos viendo que no. Hoy día estamos viendo que no, que ese ciclo progresista tiene más fuerza que nunca. Es decir, estamos viendo cómo después de la elección de Andrés Manuel López Obrador en México y la elección de las elecciones que se produjeron en Perú, que se produjeron en Chile, las que se produjeron también después del golpe de Estado en Bolivia, las elecciones que recién se acaban de producir en Colombia, con el triunfo de Gustavo Petro, también muestran que ese proceso se mantiene vivo. Entonces, para la APD no hay un modelo. La APD se nutre de todas esas experiencias, porque nosotros no estamos llamados a copiar un proceso en particular. Nosotros estamos llamados a construir una sociedad distinta, más justa, superior a la sociedad en la que vivimos, a partir de todas esas experiencias históricas y sobre todo esas experiencias históricas actuales que nos están brindando nuestros hermanos pueblos de América Latina. Muy bien. A propósito de Colombia, me parece que es ya en estos tiempos una mujer como la vicepresidenta de Colombia. Creo que es un mensaje y creo que es un logro para el tema que estamos tratando en el día de hoy, para que todos los países de América Latina ya por fin despierten y este cambio de modelo que la Alianza por la Democracia ha venido señalando hace muchísimo tiempo, de que debemos darle participación a todos, tanto a las mujeres como a los jóvenes, porque la Alianza por la Democracia ha sido un partido que se ha pronunciado al respeto, de dar oportunidad abierta. Y por eso quisiera, doctor, que nos hable un poco de su parecer respecto a las elecciones de Colombia, a este triunfo que para nosotros creo que sí es un avance para los países de América Latina. Bueno, lo que ha sucedido en Colombia es parte de ese proceso, de ese avance de la causa de las fuerzas transformadoras en América Latina. Es el ejemplo más reciente, y nosotros pensamos que todos estos procesos deben alimentarse el uno al otro. Es decir, todo lo que ha venido sucediendo en los demás pueblos de América Latina nos fortalece a nosotros también. Y, como digo, estos procesos van asumiendo nuevas reivindicaciones. Y esto nos debe llevar a nosotros, como ya que mencionas a Francia, a la vicepresidenta de Colombia, lo que ha significado que por primera vez una persona proveniente de una franja étnica muy discriminada, una mujer negra, sea vicepresidenta de Colombia, representa un cambio, pero justamente de lo que se trata es de que toda la sociedad se movilice. Y ya que mencionas eso, quisiera hacer un señalamiento, porque decimos el avance de las mujeres, el avance de los jóvenes. Sí, pero atención. No todas las mujeres son iguales, no todos los jóvenes son iguales. Por ejemplo, no hay una juventud, hay varias juventudes. Uno dice los jóvenes, sí, pero no es lo mismo un joven que ni estudia ni trabaja, que tiene 20 años, que no estudia ni trabaja, que cae, que proclive en caer en situaciones, ¿verdad?, al margen de la ley, que un joven que no estudia, pero está trabajando, tiene 20 años, tiene un hijo de 1 año, su compañera de 19 está encinta, a un joven que ni estudia, que sí estudia y no trabaja, porque sus padres tienen medios para que ese joven pueda, o esa joven, ir a la universidad. Y entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Como yo digo, uno puede hablar de la juventud, pero no son los mismos jóvenes. Y la mayor parte de los jóvenes de la República Dominicana están en esa situación de jóvenes que ni estudian ni trabajan, o que trabajan y no estudian. Entonces, ese es el tema al que la Alianza por la Democracia le quiere poner atención.
no solamente a los jóvenes, sino el tema de las oportunidades. O sea, porque hay personas que nacen en cuna de oro, pero esos son muy pocos. La mayoría nacen en pesebres. Es decir, y esos que nacen en pesebres, que son la gran mayoría, es decir, también es donde hay que poner el mayor énfasis. Pero muy a menudo esos que nacen en pesebres, es decir, los más pobres, es decir, son los que más están dominados, es decir, por esas ideas conservadoras que el modelo vigente ha inculcado en ellos y en sus familiares. Por eso es que yo insisto en la batalla de ideas, en la batalla ideológica, en la necesidad de entender la realidad para poder transformar la realidad. En ese sentido, el llamado que nosotros le hacemos a todos los jóvenes es justamente que hagan el esfuerzo por estudiar, a pesar de lo adversas que puedan ser las condiciones, pero no solamente estudiar por estudiar, sino estudiar sí, para aprender, para tener un oficio, pero tratar de entender sobre todo lo injusta que es la organización social de la cual nosotros formamos parte, porque entender eso es lo que nos va a permitir organizarnos y movilizarnos a favor de la transformación necesaria de la República Dominicana, de los pueblos de América Latina y de todos los pueblos del mundo. Muy bien, doctor. ¿Cuál ha sido el avance que ha obtenido la izquierda en los últimos 20 años en la República Dominicana? Miren, eso hay que entenderlo, vuelvo y digo, en función de las circunstancias históricas. La República Dominicana, las fuerzas de transformación social tuvieron un auge muy importante en la década de los 60, hasta el punto de que en la República Dominicana se produjo una insurrección popular militar que resultó triunfante, que triunfó, pero ese triunfo fue aplastado, es decir, y las fuerzas contrarrevolucionarias, de la mano de tropas extranjeras, se impusieron en la República Dominicana. Para decirlo de otra manera, en la República Dominicana, en el año 1965, triunfó una contrarrevolución. Hubo una revolución popular, pero triunfó al final la contrarrevolución, y esa contrarrevolución impuso un orden social, impuso un gobierno, y se dieron, ese gobierno que se impuso fue un gobierno muy represivo, murieron muchas gentes, y eso le dio un golpe muy importante a la izquierda. Pero la izquierda, en sentido general, se ha mantenido siempre viva, siempre actuando a favor de las libertades públicas, a favor de la transformación social, es decir, a favor de los derechos democráticos. Y esa lucha, que ha costado mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha sangre, nos ha llevado al lugar en que nos encontramos hoy. Y hoy más que nunca hay que seguir levantando esas banderas a favor de la igualdad, a favor de la equidad, a favor de la democracia, es decir, a favor justamente del avance de la sociedad. La Alianza por la Democracia forma parte de ese movimiento de izquierda a favor de la transformación de la sociedad dominicana. Muy bien, doctor. Bueno, 30 años, para llegar a 30 años en una organización política, como usted había dicho anteriormente, con luchas de ideas, intereses. Sabemos que la APD ha aportado muchísimo a la sociedad dominicana y al mundo, porque las ideas se contagian, o sea, van creciendo en toda América Latina y el mundo. ¿Cuál es el mensaje que le envía usted a la militancia de la Alianza por la Democracia y a aquellos amigos que aún no han tomado la decisión de militar en una organización política por desconfianza? Bueno, yo debo decir, Josefina, lo siguiente. Cuando se fundó la Alianza por la Democracia hace 30 años, justamente el propósito fue contribuir a esa transformación de la sociedad dentro de los marcos democráticos. Por consiguiente, también su propósito fue analizar, aportar ideas, hacer propuestas y sobre todo en esos 30 años, haciendo eso, la APD ha contribuido a construir institucionalidad en la República Dominicana. Lo hemos hecho desde el gobierno, lo hemos hecho desde la oposición. Cuando hemos estado en el gobierno hemos tratado de que nuestros puntos de vista lleguen lo más lejos posible
hemos hecho aportes en diferentes planos. También a veces hemos constatado que no hemos podido hacer lo que nos hemos propuesto. Cuando hemos visto que por más que hiciéramos no podíamos seguir haciendo esa contribución desde el gobierno, salimos del gobierno, lo dijimos con toda claridad, en un momento decisivo en el que, producto de un deterioro profundo, ¿verdad? La institucionalidad democrática se vio amenazada. Y fue necesario tomar una decisión, pues la APD lo hizo y participó ampliamente en todos los procesos que condujeron a la salida del gobierno anterior, es decir, para el establecimiento, ¿verdad? Para poderle abrir campo, ¿verdad?, al desarrollo democrático del país, establecer un gobierno más decente, más honesto. Y la APD, en ese sentido, pues está tratando de hacer lo máximo, de aportar, pero debe quedar muy claro de que los propósitos de la APD son muy amplios, es decir, van lejos. A veces hay que ir dando pasos limitados, pero nosotros quisiéramos que con la toma de conciencia, con la sensibilización de un mayor número de dominicanos y dominicanas, se fortalecieran la APD y las organizaciones democráticas y las organizaciones transformadoras, es decir, para que nuestro país pueda hacer frente a un mundo tan convulso, tan difícil, que está en un proceso de transformación profunda en este momento. Todo el orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, hoy día se está transformando. Por eso, yo aprovecharía la pregunta para decir que en este momento de convulsiones, la APD reitera su vocación a favor de la paz. Nosotros, como APD, planteamos el cese, ¿verdad?, de las operaciones bélicas en Ucrania, que se establezca, ¿verdad?, que se establezcan las negociaciones políticas correspondientes para que pueda darse, para que se cese la amenaza en el mundo de una guerra nuclear, ¿verdad?, que tendría consecuencias catastróficas, y que el mundo pueda retomar con mayor seguridad su avance hacia adelante, sobre todo en un momento como este, en que la humanidad misma en su conjunto está amenazada por la gravísima situación del cambio climático. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, estas declaraciones tan importantes. Para todas aquellas personas que nos siguen a través de Facebook, pueden compartir este link, porque es importante que toda la sociedad esté al tanto de qué es verdaderamente el cambio de modelo político, sociopolítico y económico en toda América Latina. Pero no es así. Hemos visto las explicaciones del doctor Max Puy. Le agradecemos muchísimo, doctor, que usted haya compartido sus conocimientos con nosotros. Le agradeceremos de verdad que una próxima entrega. Señores, nos despedimos dándole las gracias a las personas que están presentes, gracias a las que nos siguen a través de Facebook. El martes cerramos con broche de oro con nuestra ofrenda floral en el altar de la patria. 30 años. Muchísimas gracias, doctor.